Hispanos en Cristo. Saludamos a todas las familias y les damos una cordial bienvenida. Somos el Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church en Springfield, Virginia. Nos llamamos Hispanos en Cristo porque somos hispanos de toda Latinoamérica que vivimos en los Estados Unidos. Puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube Hispanos en Cristo IBC o en Facebook como Hispanos en Cristo-IBC. Nuestra iglesia está ubicada en el 6911 Braddock Road, Springfield, Virginia, área postal 22151. Ahora con ustedes, Juan Ancalle, pastor del Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church en Springfield, Virginia, exponiendo el libro de Malaquías. Estamos contentos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. ¡Qué bendición! Gracias al Señor por habernos preservado todo este tiempo, y también damos gracias al Señor por las dificultades que muchos de nosotros o algunos de nosotros también hemos enfrentado, y también algunas dificultades que han sido salvadas, obviamente con la provisión de nuestro Señor. Con estas breves palabras, pues queremos continuar con la palabra del Señor, y en el capítulo 4 de Malaquías, versículo 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros y de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¡Qué bendición! Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos das, y gracias, Señor, porque tú nos provees las cosas para cada día. Pedimos, Señor, que tu palabra ahora pueda fluir en el corazón de los hermanos y que podamos edificar con el ministerio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de Jehová, él juzgará a los malos. Los justos reflejarán el carácter de Dios, pues la ley de Moisés, que era para piedad, y enviará a un profeta del tipo de Elías antes de su venida. Este reconciliará a los padres con los hijos. O sea, el Señor dio la ley de Moisés para que sus hijos buscaran la piedad, parecerse a él. Los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos. Son piadosos y además escuchan la palabra. Los que no creen serán condenados. Esto es una aplicación de lo que el día de hoy vamos a hablar. Versículo clave, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera también la tierra con maldición. Creo que, volviendo un poco al sermón de la anterior semana, creo que el nombre apropiado del sermón, más apropiado del sermón, hubiese sido discernimiento al fin, en lugar de solamente discernimiento. Pues eso quería añadir el día de hoy, porque finalmente cuando venga el día del Señor, es que todos los creyentes podremos discernir correctamente, ya no oscuramente como por espejo, como dice 1 Corintios capítulo 13, sino que podremos ver la santidad de Dios, de cómo Él es, podremos atributos en plenitud, y de verdad al fin podremos discernir. Y esto es lo que añoraba el Señor con el pueblo de Israel, porque ellos no podían discernir las cosas de lo bueno y de lo malo, y entonces Él añora que al final de los tiempos, cuando el remanente del pueblo de Israel y los creyentes, aquellos que hayan entregado su vida al Señor Jesucristo y hayan vivido para Él, finalmente puedan discernir. Pues esto es lo que sucederá en el reino milenial, que finalmente podemos distinguir o discernir,
pues los que hayan muerto en Cristo ya habrán resucitado. Los creyentes que salen de la gran tribulación estarán allá, juntamente con los creyentes del Antiguo Testamento, y podremos entender al fin la santidad de Dios que nos lleva al discernimiento al fin. Solamente eso quería añadir en relación al sermón de la anterior semana. Y este es el último sermón que hablamos anteriormente. Ahora nos acercamos y estamos en el final del libro. Veremos cómo nos habla del juicio de Jehová en el día de Jehová, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde los justificados, los declarados justos, por la gracia del Señor, los rescatados, reflejarán el carácter de Dios. Y estos son los que han sido reconciliados con Dios. Estos son los que van a disfrutar de Dios. Por eso el título de este sermón es Reconciliados. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 6. Vamos con el primer versículo. Recordemos que el pueblo de Israel, más propiamente la tribu de Judá y parte de Benjamín, habían vuelto de la deportación de Babilonia. Ellos visiblemente habían incumplido la ley de Moisés. Ellos habían dudado del amor de Jehová. Habían aceptado y ofrecido ofrendas inaceptables. Eran desleales con él. Se casaron con paganos. Practicaban el divorcio. Habían robado los diezmos y ofrendas del sostenimiento del templo y ahora eran violentos en sus palabras con Jehová. Pero ahora Jehová había tenido paciencia con ellos. Pero ahora advierte en el primer versículo del capítulo 4, porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y los dejará, y no les dejará ni raíz ni rama. El pueblo de Israel o Judá no había aprendido ni en la esclavitud de Egipto, cuando recibió la ley de Moisés en el Horeb, ni en la deportación de Babilonia. Lo que le espera al pueblo de Israel, que no se arrepiente, a los soberbios y a los que hacen maldad, de los que les acusa Jehová por medio del profeta Malaquías, es el juicio. Esta es la conclusión a la que llega Jehová. Este es el último libro del Antiguo Testamento. Luego viene Mateo, donde aparece Juan el Bautista, que luego mencionaremos también en este pasaje. Está hablando del juicio final a los que no obedecieron, que será también para los que no creyeron en el Señor Jesucristo, o aquellos que no creyeron en Jehová y en la futura venida del Mesías, el Señor Jesucristo, y decidieron no vivir una vida piadosa. Está hablando de su segunda venida, el día del Señor. Allá cuando aparezca el Señor y todo ojo lo verá, juzgará a todos aquellos que no creyeron en él, así como está en Isaías 13:6, Joel 2:11, 31, Zacarías 1:14, y también está aquí en Malaquías capítulo 3:17, 4:1, 3 y 5. Es una anticipación de la segunda venida del Señor, descrita en Apocalipsis 19:11 al 21, al final del periodo de la tribulación, y dice así ese pasaje. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escritos el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para pelear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Todos estos dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego, que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los que no obedecieron a Jehová, los que no creyeron en el Señor Jesucristo, serán echados en el infierno, a los que se refiere Malaquías capítulo
3, versículo 2 y el 3, versículo 15, así como está también en Apocalipsis 20, 11 al 15. También podemos decir que se refiere a los que obedecieron al Señor. Hablamos de los que desobedecieron al Señor, tanto en el pueblo de Israel como también en la iglesia. El versículo 2 habla de los que obedecieron al Señor. Dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia se refiere al Señor Jesucristo, que se verá en los que le temen, así como el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20, pero esto será en su plenitud, porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí el pasaje está hablando acerca de que vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Así como Cristo, así como Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Podremos reflejar la gloria de Dios. Podremos reflejar su carácter en nosotros. Será la culminación de lo que significa ser un cristiano. Y esto traerá salud, salvación y conocimiento de lo que es el Señor Jesucristo de primera fuente. Esto es lo que Malaquías llama como los becerros de la manada. Saltarán como los becerros de la manada. Simplemente reflejaremos el carácter de Dios en nosotros en aquel día. Finalmente, los justos podrán reflejar el carácter del trino Dios y esto marcará la diferencia con los que no lo son, con aquellos que no han sido redimidos porque decidieron no obedecer al Señor. Los santos del Señor están llenos de conocimiento de Dios. Por eso Malaquías dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez refiriéndose a la segunda venida del Señor Jesucristo, ese día, en el día del Señor, los hijos de Dios se verán recompensados de todas las cosas que sufrieron por causa de ser cristianos. Estarán llenos de conocimiento de Dios, de su Dios. Ellos serán reivindicados en la segunda venida del Señor. Amén. En el día de Jehová, Él juzgará con fuego a los soberbios y los que hacen maldad. Los justos reflejarán el carácter de Dios y serán reivindicados. También podemos decir que Dios juzgará a los que no creyeron en el Señor Jesucristo y les condenará al infierno, y los que creyeron serán como Él e irán al cielo. Y podemos decir también que los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos, los que no creen serán condenados. El versículo 4. Acá ahora Jehová les hace recuerdo de la ley de Moisés. Les dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Menciona a Moisés, que es el que recibió en el monte Sinaí, o que también se llama Horeb, estas ordenanzas para que el pueblo de Israel buscara ser un pueblo piadoso. No es que Dios solamente quería imponerles su ley, sino que la ley de Moisés refleja el carácter de Dios. Es solamente para reflejar el carácter de Dios. Y al darles esta ley, Dios, Jehová, estaba buscando que el pueblo se parezca a Él. En otras palabras, sea un pueblo piadoso. Y esto es lo que siempre quiso Jehová. Después de la caída del hombre en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Él buscó pueblo, Él buscó personas, escogió un pueblo para que sea luz ante las naciones y que muestre la piedad de Dios. Pero ellos no lo hicieron. Y ahora el Señor está pronunciando juicio después que pasó mucho tiempo de la esclavitud de Egipto cuando les formó como nación. Luego fueron a la tierra prometida y no obedecieron la ley de Jehová. Y así como les advirtió en los últimos capítulos del Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, que si ellos no obedecían a Dios, serían deportados. Y así fueron deportados a Babilonia. Y habían vuelto de la deportación de Babilonia y aún insistían en sus pecados, aún peores que antes de la deportación a Babilonia. Por lo cual, aquí
el profeta está hablando y acusándoles de todas estas cosas que hacían delante del Señor. Así que el Señor buscaba la piedad de este pueblo, buscaba que ellos se parezcan y sean testimonio a todas las naciones, pero ellos no lo hicieron. Por eso ahora está mandando el juicio. No solamente el juicio para Israel como nación, sino está hablando también al juicio al final de los tiempos. Luego, aparentemente habla como el profeta Juan el Bautista, que fue el tipo de Elías antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Así fue Juan el Bautista, y dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Algo similar sucederá antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. En la primera venida del Señor Jesucristo, el que era el tipo de Elías era Juan el Bautista, así como lo hemos dicho. Aunque este versículo podría vincular Malaquías capítulo 3, versículo 1, que dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aunque Mateo 11, 7 al 10 afirma que Juan el Bautista es ese mensajero, y Lucas 1, 17, que dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Parece que Malaquías 5, 4, 5 al 6 se refiere a otro personaje también del tipo de Elías. Juan el Bautista fue el precursor, y así como lo vimos también en el capítulo 3 de esta exposición, que cumplió el rol de preparar el camino para el Señor. Aparentemente vendrá otro del tipo de Elías, como Juan el Bautista, antes de la segunda venida del Señor. Juan el Bautista admitió que vino a preparar el camino del Señor, Isaías 43, Malaquías 3:1 es su cumplimiento, y rechazó él que fuese Elías en Juan 1, 21 al 23, cuando le preguntaron si él es Elías, que está hablando justamente Malaquías en esta parte, aunque el Señor dijo que él era Elías, que Juan el Bautista era Elías, Mateo 11, 14. Pero veamos otros pasajes y el sentido que capta la Escritura, porque podemos decir que la Escritura se interpreta a sí misma. Su propio intérprete es la Escritura, es una regla de interpretación bíblica. La explicación está en Mateo 17, en la transfiguración del Señor. Allá se ve a Moisés y a Elías. Para entonces Juan el Bautista ya había muerto, Mateo 14, 1 y 2. Cuando los discípulos preguntaron acerca de la futura venida de Elías, el Señor dijo en el 17:11 de Mateo, que respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, que no se refiere al Elías de Malaquías 4:5. O sea que Juan el Bautista ha hecho el rol de precursor en la primera venida del Señor, pero se puede ver acá que va a haber otra persona que es tipo de Elías, que va a venir antes de la segunda venida del Señor. Entonces, aunque el Señor afirme en Mateo 17:12 que Elías ya vino y no le conocieron, refiriéndose a Juan el Bautista, Mateo 17:13, por lo que se ve en la Escritura, este Elías es un personaje que vendrá, que será el tipo de Elías, así como lo hemos dicho, así como Juan el Bautista, y vendrá como él antes de su segunda venida, porque cuando esto afirma en la transfiguración, ya Juan había muerto. Lo más cercano de esto se ve en Apocalipsis 11, 1 al 13, el ministerio de los dos testigos en la gran tribulación, donde mucha gente se arrepentirá y producirá reconciliación entre padres e hijos como resultado de su ministerio, así como fue el ministerio de Elías y Eliseo. Y así como dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estos experimentarán el juicio de Dios, pues se habrán, no experimentarán el juicio de Dios, pues se habrán reconciliado con Dios y luego reconciliado entre padres e hijos. Hermano y amigo, no puede haber reconciliación entre padres e hijos
si antes no estamos reconciliados con el Señor, si antes no hemos encontrado salvación en el Señor Jesucristo. Pero los que se arrepientan no experimentarán el juicio de Dios, sino más bien reflejarán el carácter de Dios en el día del Señor, que es la segunda venida del Señor, para el cual vendrá otro precursor, alguien que anuncie su segunda venida. Y aparentemente es este personaje, o estos personajes de Apocalipsis 11, 1 al 13, que justamente predicarán este mensaje de reconciliación, el Evangelio. Jehová los recuerda que la ley de Moisés era para la piedad y enviará un profeta del tipo de Elías antes del día de Jehová. Este reconciliará a los padres con los hijos. Hermanos, Dios siempre buscó que las personas sean piadosas, que escuchen a quienes predican el mensaje de reconciliación, que reconcilia además a los padres e hijos. Los que creen en el Señor Jesucristo son piadosos y escuchan su palabra. No puede haber persona que dice que cree en el Señor Jesucristo y no muestre piedad en su vida y que no tenga deseos de escuchar la palabra de Dios. Cuando decimos la palabra de Dios, nos referimos a las Escrituras. Desde el Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis. Estamos hablando de la revelación de Dios. Estamos hablando de la inerrante palabra de Dios. Estamos hablando de la suficiente palabra de Dios. Una exposición como este sermón habla de la palabra de Dios. Pero las Escrituras, del Génesis hasta el Apocalipsis, son la palabra de verdad. En el día de Jehová, Él juzgará a los malos. Los justos reflejarán el carácter de Dios, pues la ley de Moisés era para la piedad, y enviará a un profeta del tipo de Elías antes de su segunda venida. Este reconciliará a los padres con los hijos. Dios juzgará a los que no creen en el Señor Jesucristo. Los que creyeron irán al cielo. Él siempre buscó que las personas sean piadosas, que escuchen a quienes prediquen el mensaje de reconciliación. Los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos. Son piadosos además y escuchan su palabra, como lo dijimos, la palabra inspirada, inerrante, suficiente de Dios. Y los que no creen serán condenados. Los que creen en el Señor Jesucristo son aquellos que se han reconciliado con Dios. Y de paso, se reconcilian con sus familias, porque han conocido a Dios y han sido reconciliados con Dios. Querido amigo y amiga, ¿es usted reconciliado con Dios? ¿Se ha reconciliado con Dios? ¿Ha entregado su vida al Señor Jesucristo? ¿O probablemente está viviendo en rebelión de Dios? Este es el momento, este es el minuto en que usted puede entregar su vida al Señor Jesucristo y decidirse a seguirle todos los días de su vida. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por este tiempo y por esta exposición del libro de Malaquías, que nos muestra la condición espiritual del pueblo antes de tú mandar al precursor Juan el Bautista y encarnarte en el Señor Jesucristo, así como habla el primer capítulo de Juan. Señor, te damos gracias por este tiempo y queremos reflexionar, Señor, en nuestra propia condición espiritual como hijos tuyos y aquellos que, Señor, no te conocen y que el día de hoy están viendo la necesidad de reconciliarse contigo. Tu Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones para que vengan al conocimiento de la verdad que se encuentra en las Escrituras. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Escúchenos todos los domingos a la 1 de la tarde en esta emisora o en nuestra página de Facebook Hispanos en Cristo-IBC y en YouTube en Hispanos en Cristo IBC. Buenas tardes, en el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez estamos unidos a través de los medios sociales y pues les saludamos, como decía, en el nombre del Señor Jesucristo. Buenas tardes, hermanos.
Por favor, agarren sus Biblias. Vamos a leer el libro de Malaquías en el capítulo 1, versículo 1 al 5. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Palabra del Señor. El día de hoy vamos a hacer un resumen acerca del libro de Malaquías, que justamente ha sido este libro que hemos expuesto durante el tiempo que hemos estado aislados en este tiempo de la pandemia. Y vamos a hablar acerca de los 4 capítulos, vamos a hacer un resumen, y esto nos va a dar una idea completa de lo que es el libro de Malaquías. Malaquías nos habla del estado privilegiado y transgresiones de Israel, las futuras promesas de Dios, y nos habla de los 2 profetas claves, Juan el Bautista y Elías. Dios habla por su palabra y ama a los que creen en Él, pero el creyente servirá con entendimiento de la palabra de Dios de todo corazón para la gloria de Dios, y serán leales, pues Él conoce nuestros pensamientos, y el Señor Jesucristo volverá para juzgar. Además, el arrepentimiento y la obediencia nos vuelven a la comunión con Él, porque Dios no puede ser burlado y perdona al que se arrepiente. Y los que creen en Él serán salvos, los que no creen serán condenados. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Gracias el día de hoy por este libro de Malaquías, que podamos, Señor, hemos podido aprender muchas cosas, y hoy queremos resumir todo aquello que hemos aprendido en cada capítulo y en cada versículo de este libro. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo y háblanos a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez podemos decir que el versículo clave de Malaquías es el versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Está hablando acerca de la importancia de mantener el servicio a Dios en el templo, porque el diezmo era un impuesto para poder mantener el servicio en el templo, y además era un régimen teocrático, y de esto dependía el aprendizaje y el ser piadoso en el pueblo de Israel. Así que vamos a hablar de este resumen de este libro, pues hemos expuesto al profeta Malaquías y hemos hablado capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y este es el último libro del Antiguo Testamento, y antes del periodo intertestamentario. Se llama periodo intertestamentario al tiempo entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Abarca unos 450 años. Esto quiere decir que no ha habido escritura inspirada por Dios o revelación escrita de Dios por aproximadamente este tiempo. Pero como abarcamos la exposición del Evangelio de Marcos antes, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la conexión o cuál fue la conexión entre el Evangelio según San Marcos y Malaquías para nosotros? Con esto me refiero a la secuencia de libros que predicamos. ¿Cómo es que Malaquías aparece en la exposición en este púlpito después de Marcos? Y esta conexión es que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento que anuncia la venida del predecesor del Mesías y también la venida del Mesías prometido, y en cambio Marcos nos muestra que Juan el Bautista, que es el predecesor profetizado en Malaquías, es presentado como un profeta y más que profeta, así como lo afirma el Señor Jesucristo, y justamente es este predecesor la voz del que clama en el desierto, es Juan el Bautista. Esa es la conexión que existe entre Malaquías y Marcos. Pero entre uno y el otro, como lo dijimos antes, existió una distancia de tiempo aproximadamente de 450 años.
Malaquías sirvió en el siglo V o V antes de Cristo, 100 años después del decreto que Ciro emitió, que permitió retornar a Judá a los judíos exiliados en el 538 antes de Cristo. Malaquías ministró en respuesta a los ministerios proféticos de Ageo, Zacarías. Para entonces, aparentemente, los judíos ya repatriados ya habían reconstruido el templo. Muy probablemente, en esos días los muros de Jerusalén estaban siendo reconstruidos y ya habían sido reconstruidos también, los muros de Jerusalén. La vida no era fácil para los judíos, pues vivían bajo el dominio persa, como está en Malaquías capítulo 1, versículo 8. Además, las cosechas eran pobres. Las promesas que Dios les hizo se habían atenuado, debido a los matrimonios paganos y a la práctica del divorcio y a la ambivalencia moral del pueblo de Israel. El autor del libro es Malaquías, como tradicionalmente se acepta, pero existen algunos desafíos en esta posición que no las presentamos en esta serie de sermones de Malaquías, pues Malaquías significa además mi mensajero. El mensaje del libro es que las bendiciones de Jehová para su pueblo dependen de la obediencia a su ley que les ha dado para que experimenten, pero experimentaban maldición si no obedecían a Dios. Malaquías les predica al pueblo de Judá, que volvió después de un largo tiempo en el exilio. La fecha de escritura del libro es aproximadamente el 450 al 430 antes de Cristo. Aparentemente Malaquías se dirige a la misma generación de Esdras y Nehemías, pues corrige los mismos pecados de práctica de cosas malas en el templo reconstruido y corrige también la condición moral y espiritual del pueblo. El pueblo había caído en más pecado por el que fueron deportados a Babilonia. Entonces Malaquías escribió su profecía. Como lo dijimos anteriormente, Malaquías nos habló del estado privilegiado y transgresiones de Israel, las futuras promesas de Dios, y habla también de los profetas claves, Juan el Bautista y Elías. Y aquí tenemos un texto, Malaquías 3:1, que dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero también es importante leer en Malaquías capítulo 2, versículo 17, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Definitivamente Malaquías nos describe la condición espiritual del pueblo de Dios, lo que también nos sirvió y nos sirve el día de hoy para mirar nuestra propia condición espiritual. Así que vamos viendo rápidamente y exponiendo y explicando el libro, todo aquello que hemos expuesto en estos 4 capítulos de Malaquías. En el capítulo 1, versículo 1 al 5, Dios habla por su palabra y además ama a los que creen en Él. Y el versículo clave de este pasaje que hemos estudiado es el 2 y el 3, dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esau hermano de Jacob? Dice Jehová. Llamé a Jacob y a Esau aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. La predicación del mensaje de Dios, de la palabra de Jehová contra Israel, que habla por medio de Malaquías. Esto es lo que quiere decir estos versículos. Dios le habla a su pueblo por medio de la revelación de las Escrituras. Esta es la doctrina que está hablando estos primeros versículos, especialmente el versículo 1, que Dios habla por su palabra. Y esta es una lección que todo el pueblo cristiano tiene que aprender. Todos tenemos que aprender. Dios nos habla por su palabra, porque todo lo que Dios ya nos ha querido decir está escrito en la palabra del Señor. Jehová afirma que amó y ama a Israel. Ellos dudaron de ese amor, entonces responde Él que eligió a Jacob y no a Esau, cuyos descendientes desaparecieron y ellos debieran reconocer su grandeza. Dios muestra su amor en la elección de los creyentes, que es además consistente con su carácter. Y esto es lo que está diciéndoles a los hijos de Israel, que ellos habían dicho: ¿cómo es este asunto? Y Él dice que los amó. ¿Por qué? Y les prueba con la elección que había hecho
entre Jacob y Esaú. Dios ama a los creyentes. Dios muestra su amor a los que creen en Él. En estos versículos vemos que la predicación del mensaje de Jehová contra Israel por medio de Malaquías es claro. Jehová afirma que ama a Israel. Ellos dudaron y como prueba eligió a Jacob y no a Esaú, y ellos debieran reconocer su grandeza. Dios le habla a su pueblo por medio de la revelación de las Sagradas Escrituras y muestra su amor en la elección de los creyentes y es consistente con su carácter. Dios habla por su palabra y ama a los creyentes. Veamos ahora los versículos 6 al 14. Y tal vez el versículo 6 nos va a resumir en el capítulo 1 lo que quiere decir esta parte. Pues el creyente servirá con entendimiento de la palabra de Dios. Y el versículo 6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y eso es lo que está diciendo el Señor. Un hijo respeta a su padre, un esclavo a su amo. Pero los sacerdotes menospreciaron a Jehová y no discernían y ofrecieron ofrendas inaceptables y pensaron que no ofendían a Dios, pues ofrendaron animales ciegos, cojos, enfermos, que no se presentaría a un gobernador, a una autoridad terrenal. Los que sirven, está hablando claramente aquí el profeta, deben hacerlo con entendimiento de su ministerio que es para Dios. Tanto o tan apropiado como cuando se sirve a una autoridad o se trabaja en un trabajo, podríamos decir el día de hoy, y no ser permisivos. El creyente servirá con entendimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros podemos aprender de esta parte. Y del versículo 9 al 14, los sacerdotes deben orar por el favor de Dios, pues no pueden agradar a Dios si no lo honran. Será preferible cerrar el templo, dice, y Jehová no está complacido con ellos y no aceptará sus ofrendas porque Él es todopoderoso, soberano, y ellos trajeron ofrenda inaceptable a Jehová y Jehová maldice esto. O sea, en otras palabras, este pasaje está diciendo que no tiene sentido que el templo está abierto si ustedes llevan ofrendas que no son aceptables a Jehová, no tanto por la ofrenda, sino por la desobediencia en lo que consiste llevar una ofrenda inaceptable delante del Señor. Los que sirven deben hacerlo con entendimiento de que su ministerio es para Dios y debe ser algo importante y bien hecho delante del Señor. El creyente que ofendió a Dios se arrepentirá para que su servicio sea aceptable a Dios. Y un hijo respeta a su padre, un esclavo a su amo, pero los sacerdotes menospreciaron a Jehová y no discernían y ofrecieron ofrenda inaceptable y pensaron que no ofendían a Dios y que presentaron ofrendas que no se presentaría a un gobernador, pero estos deben orar por el favor de Dios, pues no pueden agradarle si no le honran. Sería preferible cerrar el templo y Jehová no está complacido con ellos y no aceptará sus ofrendas porque es todopoderoso, soberano sobre las naciones. Hermanos, los que sirven deben hacerlo con entendimiento de que su ministerio es para Dios, así como cuando se sirve a una autoridad terrenal. Y si estos han ofendido a Dios, deberán orar buscando su favor, pues no agradan a Dios si no le honran y su servicio no es aceptable a Él. El creyente servirá con entendimiento de la palabra de Dios. Qué importante es esto para nuestras vidas, que nosotros podamos servir a Dios con entendimiento de su palabra. Vayamos al capítulo 2, versículo 1 al 16, y el versículo 10 nos va a dar la clave. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Los sacerdotes honrarán a Jehová, pues Él maldeciría sus bendiciones. Sería además de todo corazón que ellos deben honrar a Jehová, si no cortará su descendencia, y serían echados del sacerdocio, y purificará el pacto de Leví que cumplió con su sacerdocio, y les recuerda que deben instruir en la palabra de Dios. ¿Le estás recordando lo que ellos deben hacer? Instruir en la palabra de Dios. Los que sirven lo harán para glorificar a Dios, no solamente con entendimiento de su palabra, como lo vimos anteriormente, sino que los que sirven deben servir para glorificar a Dios. Y además de todo corazón, para ser ejemplo de los santos. Los creyentes sirven
para la gloria de Dios y de todo corazón. Ahora veamos el contenido de Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16. El profeta les enfrenta contra su deslealtad, les acusa de que se casaron con paganos y de practicar el divorcio, y que va contra la voluntad de Dios, y que además Dios aborrece el divorcio. Los creyentes se casarán con creyentes, preservarán sus matrimonios en obediencia a Dios. Esto es lo que captamos de lo que dice este pasaje, que los creyentes preservarán sus matrimonios en obediencia a Dios. Dice mucho estas palabras. Los creyentes serán leales a Dios y también serán leales a sus cónyuges. Esto es lo que se está viendo en este pasaje. Y podemos decir que los creyentes los sacerdotes honraron a Jehová, y honrarán a Jehová, sino Jehová cortará su descendencia y serán echados del sacerdocio, y así purificará el pacto de Leví. Les recuerda que deben instruir en la palabra. Entonces el profeta les enfrenta contra su deslealtad. Les acusa de casarse con paganos y de practicar el divorcio. Los que sirven lo harán para glorificar a Dios y de todo corazón, y los creyentes se van a casar con creyentes y van a preservar sus matrimonios en obediencia a Dios. Los creyentes sirven para la gloria de Dios y de todo corazón, y además serán creyentes leales en todos los sentidos. Ahora vamos a Malaquías capítulo 2, versículos 17 al 35. Dios conoce nuestros pensamientos, y el Señor Jesucristo volverá para juzgar. Aquí llega al final de las oportunidades que Dios ha dado a través de los profetas al pueblo de Israel. Y el 3.1, Malaquías 3.1 dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová está molesto por los pensamientos de los sacerdotes, a lo que cuestiona Israel, pero Jehová denuncia que dicen que no hay esperanza en su justicia. Entonces aquí Jehová es omnisciente, conoce los pensamientos y es justo, proveedor, aunque muchos lo duden. Y esto hablamos también, que Dios conoce el pensamiento de las personas porque es omnisciente. Así que cuando Él pregunta, Él ya conoce la respuesta. Por tanto, puede llevar una conversación aunque uno no pronuncie una palabra. Dios conoce nuestros pensamientos, y eso es lo interesante, que Él puede saber nuestros pensamientos. Jehová anuncia la venida del mensajero para preparar el camino del Señor, está hablando de Juan el Bautista, y también la segunda venida del Señor Jesucristo, habla pero en juicio, la segunda vez que venga el Señor. Jehová envía al precursor porque la segunda venida del Señor Jesucristo se hará con juicio. El Señor Jesucristo, cuando vuelva por segunda vez, volverá en juicio. Eso es Malaquías 3:1 al 5. Jehová está molesto con los sacerdotes, a lo que cuestiona Israel, y Jehová denuncia que dicen que no hay esperanza en su justicia. Entonces anuncia la venida del mensajero y también la segunda venida del Mesías para juicio, y el Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo para juicio, perdón. Jehová es omnisciente, es justo y proveedor. Envía al precursor porque la segunda venida del Señor Jesucristo será por juicio. Hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos y el Señor Jesucristo volverá para juzgar. Ahora vamos a Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. El arrepentimiento y la obediencia nos vuelven a la comunión con Dios. Desde los días de vuestros padres, dice el versículo 7, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El versículo 6 al 7 del capítulo 3, Jehová no cambia y preservará a Israel, aunque Israel se alejó de Jehová desde sus padres, pero si se vuelven, Jehová también se volverá. Y ellos preguntan, ¿en qué se volverán? Y Jehová afirma que les robaron sus diezmos y ofrendas. ¿Por qué dice eso? Porque los diezmos y ofrendas eran impuestos para sostener el funcionamiento del templo. Pues el día de hoy el templo de Jerusalén no está funcionando, ya el Señor Jesucristo se ha sacrificado y dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo instruye que cada uno dé conforme haya prosperado.
Jehová es inmutable, no cambia, y por su pacto preservará a Israel. Si Israel se arrepiente y obedece, Jehová les bendecirá. Ellos no habían provisto para el sostenimiento del templo, y por eso le está diciendo que le han robado, porque es el culto a Dios el centro de donde se enseñaba la palabra del Señor. Pero el arrepentimiento y la obediencia nos vuelven a la comunión con Dios. Les está dando un chance el Señor para obedecer, para poder volver a la comunión con Él. Versículos 10 al 12 de Malaquías capítulo 3, Jehová les da el chance de obedecer, trayendo sus diezmos y ofrendas, y les dará en sobreabundancia, porque esto va conectado a la promesa de entrar a la tierra prometida, que si ellos cumplían y obedecían la ley, ellos tendrían abundancia sobre la tierra, y es que ellos tenían que creer y obedecer, porque era un reino teocrático, donde el rey era Jehová y reinaba, y entonces tenían que cumplir con estos requisitos de la ley que permitían el ejercicio y el cumplimiento de lo que Dios había mandado. Jehová reprenderá al devorador y destructor, y las naciones desearán ser como ellos. Jehová da oportunidad de arrepentirse y obedecer para ser bendecidos, y esto redundará en un buen testimonio ante las naciones. Dios da la oportunidad de obedecer y ser buen testimonio ante los demás. El arrepentimiento y la obediencia nos vuelven a la comunión con Dios. Veamos el capítulo 3, 13 al 18. Dios no puede ser burlado y perdona al que se arrepiente. El versículo 18 es el clave. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora veamos el versículo 13 al 15 del capítulo 3. Jehová les acusa de hablar violentamente contra él. Ellos habían dicho que no valía la pena servirle, que los que desobedecen fueron prosperados y que tentaron a Dios y escaparon. Dios es un justo proveedor. Él no puede ser tentado y juzgará a los desobedientes. Dios no puede ser burlado. Luego Malaquías 3, 16 al 18 nos dice: pero los que temían a Jehová reflexionaron, y afirma que serán su especial tesoro, y recordará el día en que actúe, y ellos al fin discernirán. Ellos podrán ver al fin la diferencia entre lo bueno y lo malo cuando venga el Señor en su segunda venida. Y esto será para todos los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Los que se arrepienten serán anotados en el libro de la vida y estarán en el reino de Dios. Dios perdona al que se arrepiente. Dios no puede ser burlado y perdona al que se arrepiente. Veamos ahora en Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3. Los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos, los que no creen serán condenados. He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el día de Jehová, que es la segunda venida del Señor Jesucristo, Él juzgará con fuego a los soberbios y a los que hacen maldad. Los justos reflejarán el carácter de Dios y serán reivindicados. Dios juzgará a los que no creyeron en el Señor Jesucristo y les condenará al infierno a los que no creyeron. Los que creyeron serán como Él e irán al cielo. Los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos y los que no creen serán condenados. Y por último, Malaquías 4, 4 al 6. Jehová los recuerda que la ley de Moisés era para piedad, y enviará un profeta del tipo de Elías antes del día de Jehová. Este reconciliará a los padres con los hijos. Dios siempre buscó que las personas sean piadosas, que escuchen a quienes predican el mensaje de reconciliación, y además que reconcilia a padres e hijos. Los que creen en el Señor Jesucristo serán piadosos y escuchan su palabra. Los que creen en el Señor serán salvos y los que no creen serán condenados. Entonces podemos decir del libro de Malaquías que es la predicación del mensaje de Jehová contra Israel por medio del profeta Malaquías. Jehová afirma que ama a Israel. Ellos dudaron,
los sacerdotes menospreciaron a Jehová, ofrecieron ofrenda inaceptable. Estos deben orar por el favor de Dios, pues no pueden agradarle si no le honran. Sería preferible cerrar el templo y Jehová no está complacido con ellos y no aceptará sus ofrendas, porque es todopoderoso, soberano sobre las naciones. Los sacerdotes honrarán a Jehová, si no Jehová cortará su descendencia y serán echados del sacerdocio. Así purificará el pacto de Leví. Les recuerda que deben instruir en la palabra, les enfrenta contra su deslealtad, les acusa de casarse con paganos y de practicar el divorcio. Jehová está molesto con los sacerdotes, denuncia que dicen que no hay esperanza en su justicia, entonces anuncia la venida del mensajero y también la segunda venida del Mesías para juicio. El Señor Jesucristo, Jehová no cambia y preservará a Israel. Si se vuelven, volverá a ellos. Y ellos preguntan, ¿en qué se volverán? Y Jehová afirma que les robaron sus diezmos y ofrendas. Jehová les da el chance de obedecer y les dará sobreabundancia. Jehová reprenderá al devorador y destructor y a las naciones desearán ser como ellos. Jehová es inmutable, por su pacto preservará a Israel. Si Israel se arrepiente y obedece, les bendecirá, pues ellos no habían provisto para el sostenimiento del templo. Jehová da oportunidad de arrepentirse y obedecer para ser bendecidos, y esto redundará en un buen testimonio ante las naciones. Jehová les acusa de hablar violentamente contra ellos. Ellos habían dicho que no valía la pena servirle, que los que desobedecen fueron prosperados y que tentaron a Dios y escaparon, pero los que temían a Jehová reflexionaron. Él afirma que serán su especial tesoro, que recordará el día en que actúe, y ellos al fin discernirán. Y en el día de Jehová, Él juzgará a los malos. Los justos reflejarán el carácter de Dios, pues la ley de Moisés era para la piedad, y enviará un profeta del tipo de Elías antes de su venida. Este reconciliará a los padres con los hijos. Querido hermano, Dios habla a su pueblo por medio de la revelación de las Sagradas Escrituras y muestra su amor en la elección de los creyentes. Los que sirven deben hacerlo con entendimiento de que su ministerio es para Dios. Lo harán para glorificar a Dios de todo corazón. Los creyentes además se casarán con creyentes y preservarán sus matrimonios en obediencia a Dios. Jehová es omnisciente, es justo, proveedor, envía al precursor, porque la segunda venida del Señor Jesucristo será con juicio. Él es inmutable, por su pacto preservará a su pueblo. El pueblo debe sostener el ministerio. Jehová da oportunidad para arrepentirse. Si no lo han hecho, Él es justo y proveedor. Él no puede ser tentado y juzgará a los desobedientes, los que no se arrepienten. Y los que se arrepienten están anotados en el libro de la vida. Él juzgará a los que no creyeron. Los que creyeron irán al cielo con Él. Él siempre buscó que las personas sean piadosas y escuchen a quienes predican el mensaje de reconciliación. Y amado hermano, podemos decir esto: Dios habla por su palabra y ama a los que creen en Él. Pero el creyente servirá con entendimiento de la palabra de Dios, de todo corazón, para la gloria de Dios, y serán leales, pues Él conoce nuestros pensamientos. Y el Señor Jesucristo volverá para juzgar. Además, el arrepentimiento y la obediencia nos hacen volver a la comunión con Él. Porque Dios no puede ser burlado y perdona al que se arrepiente. Y los que creen en Él serán salvos, los que no creen serán condenados. Y por eso podemos decir que Malaquías de verdad describe la condición espiritual del pueblo de Dios. Y también describe nuestra propia condición espiritual. Porque muchas de estas cosas que está hablando aquí Malaquías se pueden ver y nos muestran más bien como una radiografía de nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Le estamos sirviendo con entendimiento de su palabra? ¿Le estamos sirviendo para su gloria? ¿Le somos leales aún en nuestros pensamientos? ¿Estamos pensando que podemos burlar a Dios? Hermanos, es el tiempo de reflexionar a la luz de este libro de Malaquías, que un creyente puede perder su pasión, puede perder su primer amor y pensar o empezar a hacer las cosas por rutina. Si esa es tu condición, este es el momento, este es el día en que debes arrepentirte, porque Jehová, Dios, el Trino Dios, da chance para arrepentirse.
y volverse a Él. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, en este día, porque a través del profeta Malaquías podemos ver no solamente la condición espiritual del pueblo de Israel, sino nuestra propia condición espiritual. Todos los temas que toca, los aspectos del servicio a ti, podemos ver, Señor, en el libro de Malaquías, y también refleja nuestra propia condición espiritual. Ayúdanos a reflexionar en esto y que podamos nosotros volvernos a ti si de alguna manera nos hemos enfriado, si de alguna manera hemos perdido nuestra pasión por servirte en nuestra vida cristiana, hemos pensado que tal vez no vale la pena servirte. Señor, cambia nuestro corazón y el día de hoy queremos arrepentirnos para volver hacia ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana. Esta fue una presentación del Ministerio Hispano de Immanuel Bible Church. Dirección 6911 Braddock Road en Springfield, Virginia. Área postal 22151. Encuéntrenos en nuestro sitio web www.hispanosencristo.net.